Llamó y no contestó. ¿Dónde estaría? Inge, a mí tampoco me llamó. Así, Se pasó de choque al... Sí, Inge se pasó igual a L. me pasé. No, no me pasé. Inge se pasó choque, Noemí. Con apellidos Cone. Calderón, Castillo, Castillo, Choque Figueroa, Choque Noemí. Presente, Inge. Después, ¿quién más dice? ¿Qué me pasó? López Alarcón, Inge. López Alarcón. Llamó y no estaba. ¿Quién más? No hay más. Ya. A ver, ahora sí, vamos a entrar. Vamos a ver.
Esta definición de balance vamos a ir viendo para repasar. Dice, el balance de materia puede definirse como una contabilidad de entradas y salidas de masas. No mucho. ¿Está bien? ¿Se está viendo bien? Sí, Inge. Sí, hija, se ve bien. Ya. Vamos a seguir el texto este. No es más que la aplicación de la ley de la conservación de la masa, que expresa la masa, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La realización del balance es importante para el cálculo del tamaño de los equipos de un proceso que se emplean y por ende para evaluar sus costos. Es importante. Por lo tanto, en ingeniería química es muy importante, por eso les decía que el último día que vean balance va a ser cuando ya estén fuera de circulación. Hasta el último día vamos a ver balance. Aprueban balance, van a ir a la otra materia. No les van a decir hagan el balance, les van a dar el problema y ustedes cómo se resuelve aplicando balance. Aprueban entran a termodinámica, fenómenos, balance. Entran a operaciones unitarias, balances. En todas las materias van a ver, va a aplicar, ya no va a ver. Van a aplicar nomás. ¿No? ¿Y por qué dice para evaluar los costos? Habíamos dicho, ¿no ve? Al comienzo de la materia, hemos dicho que la carrera de ingeniería química tiene 5 fundamentos. Equilibrio estático, equilibrio dinámico, balance materia, balance de energía y balance económico. En el balance económico tenemos que ver los costos, ¿no? Los cálculos de balance de materia son casi siempre un requisito previo para todos los demás cálculos. Además, las habilidades que se adquieren al realizar los balances de masa se pueden transferir con facilidad a otros tipos de balance. Sistema. Hemos definido el sistema, lo vamos a repasar. Para efectuar un balance de materia de un proceso, se debe especificar el sistema al cual se aplicará dicho balance. En otras palabras, hay que delimitar o definir el sistema. Por eso decíamos, puede ser un sistema real o un sistema abstracto, ¿no? Algo idealizado. Pero hay que definir el sistema al que se va a realizar el balance. ¿Para qué? Para conocer los límites, pues, ¿no? ¿Qué es lo que entra al sistema y qué es lo que sale al sistema? Un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria Decíamos que un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria o a la totalidad de un proceso, establecido especialmente para su análisis. ¿No? Nosotros decimos, a ver, vamos a analizar esta parte, el secador y el cristalizador. Los límites o fronteras del sistema pueden ser reales o pueden ser ficticios. O sea, nosotros los definimos, no para objeto de estudio. Ya. En la figura 1 se representa esquemáticamente una columna de destilación y el condensador. Se puede apreciar con líneas de trazo, o sea, segmento,
los límites del sistema considerado real. En este caso particular, ya que coincide con las paredes de la columna del destilador señaladas con línea gruesa. Veamos, aquí está, ¿eh? Es el destilador. Y este es el límite que hemos definido. Entonces, los sistemas tienen diferentes características. Pueden ser abiertos o cerrados. Un sistema abierto es aquel en que existe transferencia de masa a través de los límites del mismo. Entra masa, sale masa o ambas cosas. Entra y sale. Por el contrario, un sistema cerrado es aquel en el que no ingresa ni egresa masa a través de los límites del mismo. O sea, eso no se define. Aquí tenemos otro límite, ¿no ve? En este caso era solamente la torre. En cambio aquí es todo el sistema, mire. Es la torre, entra el condensador, pero lo que no entra es la parte del reflujo, ¿no? O sea, solamente la entrada. No está aquí lo que sale del condensador. Un sistema abierto puede transcurrir en régimen estacionario o transitorio. ¿Qué habíamos dicho que es un régimen estacionario? Es cuando no depende del tiempo. Y transitorio cuando depende del tiempo, ¿no ve? Habíamos hablado de la derivada. Un sistema abierto es considerado estacionario si no existe acumulación de masa en el mismo. Por el contrario, un sistema abierto es considerado transitorio si se permite acumulación de masa. Resumiendo, los procesos en estado no estacionario o transitorio implican acumulación de masa, mientras que en los procesos de estado estacionario no. Ecuaciones generales del balance. El balance de masa no es más que una contabilidad de material aplicado al sistema de que se trate. En forma sintética y general podemos expresar que para un sistema abierto, la acumulación dentro del sistema va a ser igual a la entrada por los límites del sistema menos la salida por los límites del sistema más la generación dentro del sistema. Teniendo en cuenta que la masa es conservativa, es decir, no se crea ni se destruye, la expresión anterior se reduce. La acumulación dentro del sistema va a ser igual a la entrada por los sistemas, por los límites del sistema, menos la salida por los límites del sistema. Es decir, que la generación va a ser Serapio. ¿No? No se va a generar. Es lógico suponer que la expresión anterior se aplica a un sistema abierto. Pues si este fuese cerrado, se verificaría que entrada por los límites, 0, ¿no ve? Porque el sistema cerrado no permite ni entrar ni salir. Salida por los límites del sistema, 0. Acumulación dentro del sistema, 0. Por lo tanto, todo sería 0. Esto implica que la masa inicial del sistema es constante, ya que no hubo acumulación en más fuente o en menos sumideros. En el caso de tratarse de un sistema abierto estacionario, se verifica que la acumulación dentro del sistema es igual a 0. Lo que implica que el balance se reduce a la entrada por los límites del sistema igual a la salida por los límites del sistema.
todos los balances de masa pueden ser aplicados a cada componente que conforman las corrientes que intervienen en el proceso. En el proceso en estudio o en forma global, ¿no? O sea que si estamos alimentando una mezcla de varias sustancias, podemos hacer el balance de toda la mezcla o podemos hacer el balance de cada uno de los componentes de la mezcla. Base de cálculo. Definiremos brevemente qué es lo que se entiende por base de cálculo y algunas recomendaciones para su elección. Base de cálculo es la cantidad de cierta variable involucrada en el problema a la que se refieren o se transforman las demás para efectuar los cálculos necesarios. Pueden ser reales o ficticias la base de cálculo, ¿no? O sea, puede ser un valor parte del enunciado del problema. Entonces es real. Pero si nosotros asumimos un valor, entonces es una base ficticia, porque después tendremos que llevarle en función del flujo real. Este concepto es crucial tanto para entender cómo resolverse un problema, como así también hacerlo de manera más expedita posible. Al seleccionar una base de cálculo, debemos preguntarnos: ¿de qué se va a partir? ¿Qué respuesta se requiere? ¿Y cuál es la base de cálculo más adecuada? La elección de una base no siempre es sencilla, pero a modo de recomendaciones podemos decir que conviene elegir como base la corriente que posee mayor información. ¿Ya? 2, aquella que pasa por nuestro sistema sin alterarse. Y 3, un número entero, 1, 10, 100. Cuando comienza con una base, esta debe ser mantenida durante todo el cálculo. Técnica y análisis de los problemas. Dice: para tener éxito en la resolución de un problema, es recomendable seguir una determinada estrategia, de forma tal que permita su solución en forma sistemática y ordenada. Esta estrategia se encuentra resumida en la tabla 1. Ya lo vamos a ver. Esta puede utilizarse como una lista mental de verificación cada vez que se comienza a trabajar en un nuevo problema. Los pasos indicados no tienen que darse en el orden que tiene la tabla 1, siendo posible repetir algunos cuando ello sea necesario. Pero es necesario dejar bien en claro que todos los pasos deben ser cumplidos. Esta es la tabla 1. Primero, habíamos dicho
lea el problema y ponga en claro lo que se desea lograr. O sea, defina sus objetivos, ¿no? En primera instancia hay que entender el problema. Hay que entender el problema. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué es lo que debemos lograr? O sea, desea lograr. 2, haga un dibujo del proceso con cuadros y círculos, utilice flechas para los flujos. O sea, haga el diagrama de flujo tipo bloques, ¿no? Por bloques. 3, rotule con un cada se indique, hay que acotarlas. Acotar las corrientes, ¿no? Las entradas, salidas. 4, indique todos los valores conocidos de composición y flujo. Es decir, hay que trasladar toda la información que estaba en el enunciado, que hemos leído en el enunciado, hay que trasladarlo al diagrama de bloques. Indique todos los valores conocidos de composición y flujo. 5, escoja una base de cálculo. Seis, rotule con un símbolo las variables cuyo valor se desconoce y cuente cuántas son. Escriba los balances indicando el tipo del mismo, si es balance global o es balance particular, o sea, si es parcial, ¿no ve? Junto a cada uno de ellos. Ocho, determina si el número de variables cuyos valores desconoce es igual al número de ecuaciones independientes. Determina el número de variables cuyos valores desconoce es igual al número de ecuaciones independientes. En otras palabras, determinar cuántas incógnitas hay y cuántas ecuaciones hay. Si coinciden el número de ecuaciones con el número de incógnitas, va a haber solución. En otras palabras, hay que ver que el sistema sea linealmente independiente. Es decir, que cada una de las ecuaciones sea independiente, que ninguna ecuación de las que hemos planteado sea dependiente del resto. Porque sucede que cuando hacemos nosotros las ecuaciones por componente y hacemos la ecuación global, la suma de las ecuaciones globales o del componente nos va a dar la ecuación global. Por lo tanto, la ecuación global es dependiente. Solamente son las independientes, son las que están ligadas
a cada uno de los componentes. El balance del agua, el balance del aire, del oxígeno, de cada uno de los componentes. ¿Ya? Ocho, determine si el número de variables cuyos valores desconoce es igual al número de ecuaciones independientes. 9, resuelva las ecuaciones. Y 10, verifique las respuestas. Resuelva el sistema de ecuaciones que se plantea y verifique las respuestas. ¿Cómo va a verificar las respuestas? Haciendo la prueba en el balance general. Una forma. Otra forma es ver que los valores tengan cierto grado de sean reales. Que sean reales. Es decir, que si yo estoy queriendo calcular una torre de destilación, esa torre de destilación no me salga de 1000 metros de alto, ni de 1 metro de diámetro, ¿no? Tendrá que ser coherente el resultado. El resultado tiene que ser coherente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces. Problemas de balance en el que no intervienen reacciones químicas. Como el que hemos visto en la clase anterior. Al efectuar balances en estado estacionario, hay dos formas básicas de expresar los flujos que intervienen en el proceso como variables. Se puede plantear el balance de masa global, ¿no? Balance de masa global, nosotros generalmente decimos balance global, ¿no ves? Lo abreviamos la masa. Si quieren ustedes pueden utilizar la nomenclatura. Eso es una de las cosas interesantes en la resolución del balance. Ustedes pueden asumir el nombre de las variables que quieran. Puede ser A, B, C. No siempre lo que estaban acostumbrados a veces que variable X, Y, Z, ¿no? Aquí puede haber un sistema con 20 ecuaciones y usted tiene que inventarse los nombres de las variables. Puede utilizar que las variables van a ser X1, X2, X3, X4, puede ser Y1. Aunque cuando uno hace un balance en dos fases, utiliza ese criterio. La Y la utilizamos para los gases y la X la utilizamos para los líquidos, ¿no? Bueno, pero eso en su momento se va a ver. O lo van a ver en operaciones unitarias cuando hagan destilación. O tal vez en algún ejemplo veamos. Ya, de todas maneras, se puede plantear balances globales, balances de masa globales, que intervienen las diferentes
corrientes que entran y salen del sistema. O balance de masa particulares, o también se llaman los balances parciales. Para cada uno de los componentes del mismo, por eso se dice parciales, para cada uno, ¿no? Por ejemplo, analicemos el sistema constituido por el evaporador representado en la figura 3, supuesto en estado estacionario y sin reacción química. Entonces, esa es la figura. Lo que tenemos aquí. Está entrando hidróxido de sodio al 5% en peso, ¿no? Esta corriente está siendo caracterizada por la letra A. Entonces se llama la corriente A, cuya composición es hidróxido de sodio al 5% en peso. Y el 95% será agua. En esa torre sale por el tope, por arriba, sale agua en forma de vapor. Y a esa corriente se le denomina B, corriente B, es agua en forma de vapor. Esa torre es una torre de evaporación. Y por el fondo sale la corriente C, la que se constituye en una solución concentrada de hidróxido de sodio al 30% del hidróxido de sodio. Y el 70% será agua. Entonces, tenemos aquí el diagrama de flujo y ya están prácticamente acotadas las corrientes. Para este sistema se puede plantear un balance global y se puede plantear balance parciales o particulares. El balance de materia global se ve de designarse el flujo másico de las corrientes que ingresan y egresan del evaporador con un símbolo tal como A, B, C, etc. Para el ejemplo explícito de la figura 3, se verifica que aquí lo que tendríamos que hacer es remarcarlo con rayitas el sistema. Tin, 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 ¿no ve? Para decir que este es nuestro sistema. ¿Qué corriente entra al sistema? La corriente A. ¿Qué corriente sale del sistema? La corriente B y la corriente C. Por lo tanto, el balance general será A igual a B más C. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? No, Inge. Ya. Inge, Sigamos. disculpe, ¿Perdón? Inge, disculpe que le interrumpa, hace rato no me animaba a hablar por lo que estaba explicando. Disculpe, entré un poquito tarde desde que definió el balance de materia. ¿Será que me puede tomar en cuenta en la lista? No quería interrumpir. ¿Cómo apellido? Cortés Zelaya, por favor, Inge. Estaba con dificultades de internet. Ya, está bien. Gracias. Pero la próxima, espere que terminemos. Y al Está final bien. yo siempre pregunto quién es, ¿ya? Está bien, Lógicamente, eso no significa que va a entrar 5 minutos antes de que termine la clase y van a querer hacerse poner presente. Yo estoy siempre
bichando eso porque tengo dos pantallitas. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. De nada, no hay problema. Yo le voy a poner presente enseguida, ¿no? Bueno, entonces decíamos que podíamos hacer el balance general y lo hemos hecho el balance general y es la corriente A va a ser igual a B más C, ¿sí? Al sistema solamente entra A, sale B y sale C. Por lo tanto, el balance va a ser A igual B más C. Ya. Pero también decíamos que podemos hacer los balances particulares. En este caso, los balances particulares o balances parciales, en este caso del ejercicio, nuestro balance particular va a ser, puede ser para el hidróxido de sodio y puede ser para el agua. O sea, tenemos dos opciones de hacer los balances particulares. ¿Ya? El balance particular o balance parcial consiste en usar el producto de una medida de concentración y el flujo, como ser, por ejemplo, XI de A por A. A es la corriente, es el total de la corriente. Y XI es la fracción del componente A, ¿no? Entonces, donde X y A es la fracción de la masa del componente I en A. Y A es el flujo másico total entrante a la evaporación. De esta manera, se tiene la velocidad de flujo másica del componente I que ingresa en la corriente A. De manera análoga, se puede calcular las velocidades de flujo másico de este componente en cada uno de los corrientes del sistema, ya sea B y C. Por lo tanto, se pueden plantear tantos balances de materia particulares como componentes haya en el sistema. Este planteo se puede efectuar también utilizando número de moles, ¿no? O sea, en otras palabras, el balance se puede hacer en masa expresados en kilos o también en número de moles. A continuación, se presentan todos los valores, los balances parciales posibles para el sistema. En este caso solamente son dos. Para el hidróxido de sodio, ¿no? Siempre aquí adelante ponemos balance parcial, hidróxido de sodio, siempre decíamos que se identifica, ¿no? Es una de las recomendaciones que dicen aquí. Escriba el balance indicando el tipo del mismo, ya sea global o particular, junto a cada uno. Entonces, para el hidróxido de sodio. Balance parcial para el hidróxido de sodio. Sabemos que entra A, la corriente es A, por una composición al 5%. La fracción, habíamos dicho que la fracción es el porcentaje que tenemos dividido por 100. En este caso tenemos el 5%, dividido entre 100 va a ser 0,05. Igual a B. B sale solamente agua. No sale nada de hidróxido de sodio, por lo tanto, el agua va a ser 0 y B va a ser B por 0. Más C, en C sale una solución al 30%. El 30% es hidróxido de sodio, por lo tanto, será C por 0,30.
Para el balance parcial del agua tenemos A por 0,95 igual a B por 1, porque en B sale el 100% agua, más C por 70%. En C sale el 70% agua. Tenga en cuenta, dice, miren, lo que hace rato les decía, que la suma de las dos ecuaciones anteriores, la 2 y la 3, a las que se les denomina balance de masa particular o balance de masa parcial, da la ecuación 1 del balance total. Por lo tanto, estos dos balances son independientes y esa ecuación, la 1, es dependiente. Dependiente. Hola, buenas tardes. Hola, Lalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, aquí estamos bien, más felizmente. En primera instancia quiero hacerte llegar mi sentido pésame, Lalo. Sentí mucho de tu señora madre. Inge, su micrófono está abierto, se escucha la charla. Estoy en clases en este momento. Un ratito.
Bueno, sigamos entonces. Hola. ¿Están o se han ido? Seguimos. Ya. Bueno, entonces, estamos viendo que hacemos el balance global y el balance por componentes para cada uno de los. Para el hidróxido de sodio, para el agua, ¿no? Dice. Y nos dice bien clarito, tenga en cuenta que la suma de las dos ecuaciones anteriores, la 2 y la 3, a las que se denominan balance de materia particular o parcial, da la ecuación del balance global, la ecuación 1. ¿No? ¿Qué significa eso? Que la ecuación 2 y 3 son linealmente independientes. Y la ecuación 1 es linealmente dependiente, porque es la suma. La suma de las otras dos ecuaciones. Se dispone también de las siguientes ecuaciones adicionales de fracción másica. Sabemos que la fracción del hidróxido de sodio en la corriente A más la fracción del agua en la corriente A da 1. De la misma manera, la fracción del hidróxido de sodio en la corriente C más la fracción del agua en la corriente C es igual a 1. Y de la misma manera tenemos que la fracción del hidróxido de sodio en la corriente B más la fracción del agua en la corriente B es igual a 1. Entonces, para cada una de esas corrientes tenemos esas ecuaciones. Estas ecuaciones adicionales, en determinado momento podemos usarla. Cuando no tenemos alguna información, podemos expresar la fracción del hidróxido de sodio en la corriente acetona. 10,000 kilos hora. Se pierden 50 kilos de acetona pura en el residuo acuoso, o sea, en el fondo. La acetona destilada contiene 90% y nos pide calcular la velocidad del flujo del residuo y del destilado. En otras palabras, nos está pidiendo D y R. Del destilado y del residuo. Entonces, en el primero ya sabemos, destilado y residuo. 2, hacemos el gráfico. Aquí está ya el gráfico. El gráfico. Desde aquí, la rayita, hacemos la torre de destilación, salida de D, entrada de A, salida de R. 3, acotamos, ponemos A, alimentación, ¿no? Destilado, residuo. Acotamos toda la información que tenemos aquí en el enunciado, vaciamos. A, 10,000 kilos. 80% de agua, 20% de acetona. D, 90% de acetona, 10% de agua. R, agua, 50 kilos de acetona. No tenemos la composición aquí, ¿no? Sabemos que hay agua y esto. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa más podemos ver aquí? Bien.
Estamos considerando que es una hora de operación, por eso estamos hablando de kilos, no estamos hablando de kilos hora, ¿no? Estamos considerando que por una hora está entrando solamente eso. Entonces, seleccionamos como base de cálculo 10.000 kilos hora de alimentación de A. 10.000 kilos hora. Los pasos 6, 7, 8, 9, 10 ya estarían aquí contemplados. Primero, ¿qué nos dicen los plazos? Recordemos. Rotula el símbolo de las variables cuyo valor se desconoce y se cuenta con, y cuente cuántas son. ¿Cuántas son las que no conocemos? No conocemos R ni D. Y no conocemos el agua. Escriba el balance indicando el tipo. Determine el número de variables y cuyo valor desconoce. Resuelva las ecuaciones y verifique las respuestas. Vamos bien entonces. Balance de masa global o general, ¿no? A es igual a D más R. A vale 10.000, por lo tanto 10.000 es igual a D más R. De ecuación 1. Balance de masa particular para la acetona. Balance particular para la acetona va a ser A por la fracción de la acetona en A. La fracción de la acetona en A es, ya van a ser 0,2, ¿no ve? Aquí está. Igual, AD por la acetona en D, más el residuo por la acetona en G. ¿De acuerdo? Esto en forma analítica, reemplazamos la ecuación y tenemos 10.000 por 0,20, 20% es la acetona, y es el 20% es el que se va a expresar como fracción, 0,2. D por 0,9. ¿No? D, la corriente D, y 0,9 es la fracción de acetona que sale, ¿no? Más, dice, 50 kilos está saliendo de acetona en la corriente D. En la corriente R, perdón. Eso es lo que sale. Este producto, la fracción de la acetona por R es 50. Este producto es 50. R no conocemos, tampoco conocemos la fracción de la acetona, pero sabemos que está saliendo 50 kilos. Y la corriente R, por la fracción de la acetona, nos va a dar los kilos de acetona que está saliendo. ¿Ya? Entonces, entiendan esto. La corriente es R. No conocemos la cantidad de agua que sale, ¿no? Conocemos, sí, la cantidad de acetona que sale. Si expresamos nosotros en función de fracciones, va a ser R por X de la acetona, va a ser igual a 50. ¿Ya? Y eso es lo que se ha reemplazado aquí. ¿Ya? Todo esto, todo este producto vale 50. Para el agua, el balance parcial para el agua. A por la fracción del agua en A igual D por la fracción del agua en D más R por la fracción del agua en R. 10.000 por 0,8, ¿no?
0,8 es la fracción del agua. D por 0,1 es la fracción del agua. D. Y aquí es R menos 50 es la fracción del agua. O sea, en sí, todo esto es igual a R menos 50. ¿Ya? ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Han entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Está claro. Ya, está claro, ¿no? Esta representación. ¿Por qué viene los 50 y por qué el R menos 50 es esto, ¿no? Ya, sigamos. De la ecuación 2 despejamos el valor de D. De la ecuación 2, de aquí. Despejamos D. Y D va a ser igual a 10.000 por 0,20. El 50 pasa al otro lado, menos 50 y el 0,90 pasa a dividir. Resolvemos y nos da 2.167. 2.167 kilos por hora. De D. ¿Qué es de D? Es el destilado, lo que sale por acá. Ya conocemos esto. Si conocemos esto, conocemos A, podemos reemplazar en el balance global y calcular R. A ver, veamos qué es lo que se ha hecho aquí. A ver. Sigamos. Para el balance parcial del agua, tenemos A del agua, D por el agua. Ya. Ah, no, estamos aquí. De la ecuación 1, está lo que les decía, despejamos el valor de R. La ecuación 1, el balance global, despejamos el valor de R. Y reemplazamos el valor de D aquí. Entonces 10.000 igual a 2.167 más R. Despejamos R y sale R. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Está bien, ¿no? Sigamos. Vamos a ver otro problema. Otro problema. Donde intervienen subsistemas. Un momentito.
Ya, vamos. Dice, las plantas en la industria química se componen de muchas unidades interconectadas entre sí. Cada unidad constituye por sí sola una unidad de análisis denominada subsistema, ¿no? A ver, si nosotros hemos analizado en muchos casos que hemos dicho que la ingeniería química busca producir productos que cubran las necesidades de la gente a bajos costos. ¿Y eso significa? ¿Qué significa? Que hay que hacer plantas de procesamiento. Y esas plantas de procesamiento constituyen varias unidades. Vamos a la leche pi. Es una industria química. Se recibe la materia prima, por lo tanto tiene una balanza donde, ¿no?, se pesa todo. Existe un equipo de pasteurización donde se hace hervir o se llega a los 70, 80 grados centígrados de temperatura para pasteurizar o esterilizar todo, ¿no?, matar todos los microorganismos que pueda tener la leche. Se extrae una cantidad para hacer yogur. Entonces se pone en un fermentador la leche para hacer yogur. Otra parte de la leche se saca y se va a deshidratar para hacer la leche en polvo. Entonces son varios equipos que existen en una planta y cada equipo tiene una función determinada. Eso es lo que nos dice aquí, que en la industria química se componen de muchas unidades interconectadas entre sí y cada una unidad constituye por sí sola una unidad de análisis denominada subsistema. La presencia o no de subsistemas no altera para nada nuestra forma de trabajar con los balances de materia, pudiendo decirse que su tratamiento es similar a cuando se tiene un solo sistema. De ahí que en la figura 4 se puede observar la presencia de dos subsistemas, uno formado por la columna de destilación y otro formado por el condensador. ¿Ya? Aquí tenemos. Y si queremos hacer un sistema global, ¿no?, mucho más grande que contemplen los dos, podemos hacer una cosa así. Bajamos aquí, venimos aquí, aquí y aquí, ¿no? O sea, podemos tener tres sistemas. Eso lo hemos visto en la anterior clase cuando hemos dibujado los sistemas y cuando hemos resuelto esos dos problemas. Entonces, la alimentación va a atravesar el sistema, la columna de destilación. En el fondo de la torre de destilación tenemos la columna, o sea, la corriente de residuo. En la torre, en la parte superior, en el tope o la tope, tenemos nosotros la salida hacia el condensador. Tenemos el condensador, aquí va a salir vapor y aquí se va a condensar ese vapor, va a pasar a fase líquida y vamos a tener el condensado por acá, una parte, y otra parte va a salir como vapor. Y el condensador también lo vamos a estudiar como un subsistema. Aquí entonces tenemos dos subsistemas, ¿ya? Podemos aplicar las mismas técnicas que utilizamos en la resolución de los problemas en casos anteriores.
Es decir, procedemos a enumerar y contar el número de variables cuyo valor se desconoce, asegurándonos de no contar las mismas variables más de una vez, para luego formular y contar los balances independientes que es posible hacer, verificando que los balances para una unidad no conviertan los balances para otra unidad que antes eran independientes en balances dependientes, ¿no? Eso hay que ver siempre. O sea que hay que ver que siempre sean independientes. En muchos casos, la mejor estrategia es realizar el balance de masa para el proceso global, ignorando la información relativa a las conexiones internas entre los sistemas, entre los distintos subsistemas. Y posteriormente se procederá a realizar el balance de materia para el o los subsistemas involucrados, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Que hagamos aquí un sistema global que cuente la entrada, la alimentación, el residuo, el condensado y el vapor. Ese va a ser el sistema global y después analizamos los subsistemas de la columna de destilación y de condensador. Entonces, esa es una de las metodologías, ¿no? Lo hemos visto, estamos recordando. Resolución de problemas con presencia de reciclo, purgado y derivación. En algunos problemas de balance de masa, interacción o purgado, el reciclo se presenta en los casos en que hay retorno de material desde un punto posterior del proceso y se introduce nuevamente al mismo para un procesamiento ulterior. Un esquema de lo anteriormente mencionado puede visualizarse en la figura 5. Aquí tenemos, ¿no ve? Entra la alimentación nueva. Aquí va a ser un punto de mezclado, por eso habla mezclador. Después entra la alimentación al proceso en sí, ¿no? Aquí. Sale del producto bruto, aquí se separa, sale el producto final y una parte del producto vuelve para mezclarse con la alimentación. ¿Ya? Entonces, la línea roja es el reciclo, lo que estamos llamando el reciclo. Una derivación es un flujo que pasa por alto una o más etapas del proceso y llega directamente a una etapa posterior, como puede apreciarse en la figura 6. Entra la nueva alimentación, entra el separador, ya no el mezclador, miren, cambia la cosa. Aquí tenemos el separador. En el anterior diagrama teníamos el separador al lado del producto. Aquí el separador lo tenemos en la alimentación. Se alimenta el proceso, ¿no? Se produce el producto bruto y aquí se mezcla. Se mezcla con lo que se ha desviado para obtener el producto. ¿Ya? Entonces aquí cuando se separa, parte de la alimentación nueva se va al mezclador, sin entrar a proceso. Y hemos explicado cuándo se puede hacer eso, ¿no ve? Cuando queremos obtener una agua con ciertas características o un jugo o de naranja o de alguna fruta, donde se va a procesar de cierta manera.
En ciertos procesos se utiliza el purgado. ¿Qué es una purga? Es un flujo que sirve para eliminar una acumulación de inertes o indeseables que de otra manera se acumulan en la corriente de reciclo. Lo mencionado se puede apreciar en la figura 7. Miren. Alimentamos nosotros. La nueva alimentación, aquí se va a mezclar con lo que se recicla. Parte de la alimentación entra al proceso, se obtiene el producto. Aquí en el separador se saca el producto que queremos obtener, que vamos a obtener. Parte de eso se va a reciclar, reciclar. Pero una parte, otra parte directamente se va a descartar. Eso es el purgado, se va a descartar, sale del sistema. Y la otra parte va al reciclado, al reciclo. ¿Ya? Entonces, como unidades auxiliares tenemos el mezclador, tenemos el separador y tenemos el divisor, ¿no? Donde va a dividir lo que se va de la corriente de reciclado que está yendo aquí, una en reciclo y la otra en purgado. Vamos a ver el ejemplo 3, donde vamos a tener estas condiciones. Aquí tenemos una condición. Reciclo. Vamos a tener solamente reciclo. Ya. Leeremos. Primer punto, leer. Imprima en la hojita esa de los 10 pasos. Ténganlo a mano hasta después ya, una vez de que lo aprendan, ya va a estar en el disco duro. Va a decir, primero debo leer, entender el enunciado. Entender. No es mecánico esto, ¿no? Hay que analizar. Dice, una columna de destilación separa 10.000 kilos hora de una mezcla constituida por 50% de benceno y 50% de tolueno. El producto D recuperado del condensador contiene 95% de benceno. O sea, en la torre, arriba. Y el residuo W, que sale por la parte inferior de la columna, contiene 96% de tolueno. El flujo de vapor B proveniente de la columna entra en el condensador a razón de 8.000 kilos por hora. Una porción del producto del condensado se devuelve a la columna como reflujo y el resto se extrae para usar en otro sitio. Suponga que las composiciones del flujo en la parte superior de la columna B del producto extraído D y del reflujo son idénticas. Las composiciones. Porque el flujo B se condensa completamente. Calcule el cociente entre la cantidad de reflujo y el producto extraído. Ya. Entonces tenemos que calcular la razón de esto con esto, ¿no? Nos dice la cantidad de reflujo y el producto extraído. R sobre D. Tenemos el diagrama de flujo. Tenemos el diagrama de flujo. Alimentación, 10.000 kilos
por hora, 50% benceno, 50%, ¿no? F es el flujo que va a entrar a la torre. Está pasando el primer límite. La torre o la columna de destilación recibe la alimentación y esta alimentación se va a dividir en dos. Los vapores van a subir arriba hasta la torre para irse al condensador. Lo más pesado, ¿no? El resto va a ir hacia abajo, que vamos a tener W y algo, ¿no? Tenemos el sistema total. ¿Ya? Y tenemos también el subsistema del condensado. Vamos a analizar la solución. Del análisis del enunciado surge, estamos en presencia de un proceso en estado estacionario donde no ocurre reacción. ¿Sí? Estamos de acuerdo. B, se conoce todas las composiciones y las incógnitas son D, B, W y R, ¿no? C. Es posible delimitar diferentes subsistemas, por ejemplo, un balance realizado alrededor de la columna de destilación o el condensador implicaría el reflujo R, un balance global implicaría a D y W, pero no a R. Entonces la selección de los balances para obtener R es arbitraria, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer un balance total o podemos hacer un balance. Entonces, escogeremos como base de cálculo la alimentación, es decir, la base de cálculo va a ser F igual a 10.000 kilos por hora. 10.000 kilos por hora de alimentación. Adoptando como sistema el marcado en la figura con la línea de trazos, es posible establecer la siguiente expresión. Estamos yendo al balance total. F va a ser igual a D más W, ¿sí? F, la alimentación, va a ser igual a D, el destilado, más el residuo. Conocemos F, por lo tanto, la ecuación quedará $10.000 igual a D más W. Ecuación 1 del balance global. Balance de masa parcial para el benceno o particular para el benceno. Vamos a tener que F, la corriente de alimentación por la fracción del benceno, va a ser igual a D por la fracción del benceno en D, más W por X del benceno. Entonces tenemos esto por esto, ¿no?
Está saliendo benceno por acá, está entrando por acá, también está saliendo por acá. Y eso es lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta aquí. Reemplazamos ejes X sub F, X sub D y X W. ¿Ya? Hemos reemplazado y obtenemos esto, la ecuación 2. Resolviendo el sistema de las ecuaciones formadas por 1 y 2, obtenemos W y D. ¿Sí? De aquí despejamos D, reemplazamos aquí y despejamos W de ese sistema. Hasta ahí estamos bien. Resolviendo el sistema, obtenemos. ¿No ve? De aquí podemos despejar D. Va a ser 10.000 menos W. Reemplazamos aquí o aquí directamente. Tomando ahora como sistema el encerrado por las líneas de punto, se pueden plantear las siguientes ecuaciones. O sea, estamos hablando del condensado de aquí. Línea del punto del condensado. ¿Qué significa? Que B va a ser igual a D más R. B, R más D. B vale 800. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Resolviendo el sistema formado por 1 y 2. Tomamos ahora en el condensador y tenemos B, donde 800 va a ser B. Igual a R y D es 5050. Por lo tanto, entonces obtenemos el valor de R. ¿Ya? De esa manera encontramos el valor de R y el valor de D. ¿No ve? D 5050 y R 2950. Y nos piden que encontremos la relación R sobre D, 2950 sobre 5050. Es igual a 0,58. ¿Qué significa 0,58? Significa que por 1 kilo de producto de D, ¿no?
se recircula 0,58. Se recircula 580 gramos. ¿No? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Inge, entonces, si en un sistema habría la recirculación, purgada, etcétera, no, casi no afecta nada al problema, ¿no? Al momento de realizar este ejercicio. No, afecta, pues, afecta. Lo que pasa que nosotros, ¿por qué recirculamos? Porque estamos sacando D, ¿no ve? Y lo que queremos es sacar extra. Este D se va a mezclar con el D que hay aquí y va a volver a subir. Y va a ir aumentando, va a ir enriqueciendo. Esa es la finalidad. ¿No? Entonces, por cada kilo que salga de aquí, ¿no? En sí debería salir 1,58 kg, pero nosotros 0,58 lo volvemos a meter, ¿para qué? Para que jale, para que enriquezca, porque aquí hay benceno, pero hay más cantidad de agua cada vez, hay menos benceno, entonces al meter el recirculado, hacemos que se junte con ese benceno y salga, jale, aumente la concentración. ¿Entiende? Esa es la finalidad. Ya, pues a esta hora ya no va a entrar Carla Guerrero. Aquí va a entrar, pues ya estamos a 10 minutos de irnos. Ya. Entonces, la próxima clase vamos a ver balances con purga y vamos a ver con desviación, ¿más ya? Y después de que no vamos a entrar todavía a balance con reacción y vamos a hacer varios tipos de balances de ejercicios. Vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Pero hasta el momento estamos consolidando los conceptos que vamos a utilizar, que hemos visto en la anterior clase, esta clase estamos consolidando, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ingeniero. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o hay alguna pregunta? Está bien, Inge. Disculpe, los 8000 de B nos da el enunciado, ¿no? El dato. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice el enunciado? El flujo del vapor proveniente de la columna entra al condensador 8000. Nos da en el enunciado, ¿no? Aquí. Entonces, aquí debería estar colocado los 8000 de B, ¿no ve? Está bien, su observación. Entonces, el segundo punto que dice, o el tercer punto que dice, rotule con un símbolo cada variable. Indique todos los valores conocidos de composición. Entonces, aquí está faltando justamente el valor de B. ¿No ve? Está faltando colocar el valor de B. Que este B es 8000. El flujo del vapor proveniente de la columna en el condensador es de 8000. ¿Ya? Ese vapor es el benceno que está saliendo por la columna y está entrando al condensador.
Y nosotros decíamos, ¿para qué hacíamos el reciclo? Justamente para poder ir recuperando mayor cantidad. Lo que sucede es que si nosotros no haríamos el reciclo, esto sale aquí en D, y lo que no puede salir en el residuo tal vez puede ser incrementarse, lo que sucedía en este ejercicio. En este ejercicio se incrementaba aquí la cetona. Lo que no puede salir, en cambio, al hacer así, ¿no ve? Esta misma cetona, por la misma velocidad que está entrando aquí, ¿no? Y está calientita, entonces entra aquí y ¡pic! Nuevamente, pero jala las cantidades de vapor de cetona que está aquí. ¿Ya? Bueno, en el caso del otro problema no es precisamente cetona, es benceno. ¿Ya? ¿Listo? Nos quedaríamos aquí porque ya en 5 minutos no vamos a hacer prácticamente nada. Bueno, Inge, gracias. Gracias a ustedes. El día jueves, Bueno, Inge. escúchenme, el día jueves, creo, hoy día tenía que haber consejo universitario. El primer consejo nosotros terminamos a las 4 de la tarde. Este consejo, no sé, esperamos que comience a las 9 y se termine hasta las 12. Entonces, si es así, vamos a pasar clase. De todas maneras, yo igual les voy a invitar y suponiendo que no terminemos el consejo, yo a las 4:15, entre las 4:15 y las 4:30, les mandaría un mensaje al grupo. De todas maneras van a estar citados todo en el Zoom. Les mandaría un mensaje indicando cuál es la situación. ¿Ya? No estamos suspendiendo la clase, pero es posible que pueda suspenderse si el consejo se prolonga. ¿De acuerdo? Sí, gracias por el comunicar. Bueno, De Inge. todas maneras, les estoy alertando. No vayan a decir, hay consejo, no va a haber clases. No. Yo les voy a avisar al filo de la hora si es que nos vamos a poder reunir o directamente no nos vamos a poder reunir. Pero de todas maneras están sobre aviso que hay consejo universitario para aprobar la convocatoria para autoridades. Ese es el motivo de la reunión. Muy bien. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Así luego. fue, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.